¿No sabes qué es el estoicismo? Entonces has llegado al lugar correcto, ya que en este vídeo voy a explicar de una manera sencilla y clara todo lo que debes saber acerca de esta filosofía. Acompáñame hasta el final en este viaje de exploración de una filosofía atemporal que ofrece respuestas a los desafíos más profundos del ser humano. 1. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es mucho más que una simple filosofía, es un sistema completo de vida que se centra en cultivar la virtud, la sabiduría y la tranquilidad mental en medio de las vicisitudes de la vida. En su núcleo, el estoicismo enseña que la clave para la felicidad y la realización personal radica en aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar, y enfocar nuestras energías en aquello que sí podemos controlar, nuestras actitudes, acciones y percepciones. En lugar de dejarse llevar por las emociones y circunstancias externas, los estoicos buscan vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, desarrollando una fortaleza interior que les permita mantener la calma y la claridad mental incluso en las situaciones más desafiantes. Así, el estoicismo ofrece un enfoque práctico y realista para afrontar los altibajos de la vida, fomentando una vida de significado, virtud y paz interior. 2. Historia del estoicismo. El estoicismo tuvo su origen en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, en el siglo III a.C. Fue fundado por Zenón de Citio, quien desarrolló sus ideas filosóficas a partir de las enseñanzas de filósofos anteriores, como Sócrates, y de las escuelas cínicas. Zenón estableció su escuela en el Stoa Poikile, un pórtico pintado que dio nombre a esta corriente filosófica, el estoicismo. A lo largo de los siglos, el estoicismo se expandió y evolucionó, atrayendo a seguidores de diversas culturas y regiones del mundo antiguo. Sus enseñanzas fueron transmitidas por destacados pensadores como Crisipo de Soli, Cleantes y Panecio, quienes contribuyeron a consolidar y difundir los principios fundamentales de esta filosofía. El estoicismo alcanzó su apogeo durante el período romano, donde sus enseñanzas resonaron especialmente entre los líderes y ciudadanos de la vasta república y posterior imperio. Figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio se destacaron como prominentes exponentes del estoicismo, cuyos escritos y enseñanzas continúan siendo estudiados y admirados hasta el día de hoy. 3. Principales ideas estoicas. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos creían en vivir en armonía con la naturaleza y aceptar su orden inherente. Esto implica reconocer y aceptar que ciertas cosas están fuera de nuestro control, mientras que otras están dentro de nuestro poder para influir en ellas. Cultivar la virtud, en el estoicismo, es el objetivo supremo de la vida. Se considera que las virtudes cardinales son la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Los estoicos aspiran a vivir de manera virtuosa en todas sus acciones y decisiones. Indiferencia hacia las cosas externas. Los estoicos abogan por mantener la indiferencia hacia las cosas que están fuera de nuestro control, como la riqueza, el prestigio o la fama. En lugar de buscar la felicidad en posesiones materiales o circunstancias externas, enfocan su atención en el cultivo de la virtud y la serenidad interior. Aceptación del destino y la adversidad. El estoicismo enseña a aceptar con serenidad las inevitables vicisitudes de la vida, incluyendo el sufrimiento, la pérdida y la muerte. Se promueve la idea de que nuestras reacciones ante las adversidades son más importantes que las propias circunstancias, y que podemos encontrar fuerza y crecimiento personal en medio de los desafíos. Uso de la razón y la lógica. Los estoicos valoran el uso de la razón y la lógica como herramientas para guiar nuestras acciones y decisiones. Se alienta a la reflexión crítica y al autoexamen constante para cultivar la sabiduría y el autocontrol. Apreciación del momento presente. El estoicismo enfatiza la importancia de vivir en el momento presente y aprovechar al máximo cada experiencia. Se promueve la gratitud y la atención plena como medios para encontrar alegría y satisfacción en la vida cotidiana. 4. ¿Cómo es un estoico? Un estoico es alguien que vive de acuerdo con los principios fundamentales del estoicismo, lo que se refleja en su forma de pensar, sentir y actuar en el mundo. Aquí hay algunas características que suelen definir a una persona que sigue esta filosofía. Autodisciplina. Los estoicos valoran la autodisciplina como un medio para cultivar la virtud y el autocontrol. Se esfuerzan por dominar sus impulsos y deseos, y por actuar con integridad y rectitud en todas las áreas de sus vidas. Resiliencia. Los estoicos están preparados para enfrentar los desafíos y adversidades de la vida con coraje y determinación.
Ven los obstáculos como oportunidades para crecer y fortalecer su carácter, en lugar de permitir que los derriben. Serenidad interior. Los estoicos buscan mantener la calma y la claridad mental incluso en las situaciones más difíciles. Practican el desapego emocional y la aceptación de lo que no pueden cambiar, encontrando paz interior en medio del caos exterior. Virtuosidad. La virtud es el centro de la vida de un estoico. Se esfuerzan por vivir de acuerdo con los principios de la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza, buscando hacer lo correcto en cada situación y cultivar la excelencia moral. Gratitud y aceptación. Los estoicos valoran la gratitud y la aceptación de la vida tal como es. Reconocen las bendiciones en sus vidas y encuentran alegría en las pequeñas cosas, mientras que aceptan con serenidad las inevitables dificultades y desafíos. Enfoque en lo que pueden controlar. Los estoicos se centran en lo que pueden controlar, sus propias acciones, actitudes y percepciones. Evitan preocuparse por cosas que están fuera de su control y dirigen su energía hacia aquello en lo que pueden influir positivamente. 5. Herramientas estoicas. Meditación. Los estoicos practican la meditación como una herramienta para cultivar la tranquilidad interior y la claridad mental. A través de la meditación, pueden observar y controlar sus pensamientos y emociones, promoviendo la autoconciencia y el autocontrol. Autoexamen. La autorreflexión es una práctica central en el estoicismo. Los estoicos se examinan a sí mismos regularmente para evaluar su progreso moral y corregir cualquier desviación de sus principios éticos. Esta autoevaluación les ayuda a mantenerse en el camino de la virtud y a identificar áreas de mejora. Visualización de adversidades. Los estoicos practican la visualización de adversidades, imaginando escenarios difíciles y reflexionando sobre cómo podrían enfrentarlos con calma y sabiduría. Esta técnica les ayuda a prepararse mentalmente para los desafíos futuros y a desarrollar resiliencia frente a la adversidad. Diario de gratitud. Muchos estoicos llevan un diario de gratitud en el que escriben regularmente sobre las cosas por las que están agradecidos en sus vidas. Esta práctica les ayuda a enfocarse en lo positivo, a cultivar la gratitud y a mantener una perspectiva equilibrada en medio de las dificultades. Aceptación del momento presente. Los estoicos practican la aceptación del momento presente, aprendiendo a vivir en el aquí y ahora en lugar de preocuparse por el pasado o el futuro. Esta actitud les ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, y a encontrar paz interior en medio de las circunstancias cambiantes. Resignación filosófica. La resignación filosófica es una actitud de aceptación serena hacia aquello que no podemos cambiar. Los estoicos reconocen que hay ciertas cosas que están fuera de nuestro control y se esfuerzan por aceptarlas con dignidad y resignación, en lugar de resistirse inútilmente. 6. Los estoicos más famosos. Zenón de Citio. Considerado el fundador del estoicismo, Zenón de Citio fue un filósofo griego que enseñó en Atenas alrededor del siglo III a.C. Sus escritos originales se perdieron en su mayoría, pero su influencia se puede ver en las enseñanzas de sus sucesores. Séneca. Lucio Anneo Séneca fue un destacado filósofo, dramaturgo, político y consejero del emperador romano Nerón. Es conocido por sus obras filosóficas, como las Cartas a Lucilio, donde expuso sus ideas estoicas sobre la virtud, la felicidad y la aceptación del destino. Epicteto. Nacido como esclavo en Frigia, Epicteto se convirtió en uno de los principales exponentes del estoicismo. Su filosofía se centra en la importancia de aceptar lo que no se puede cambiar y en vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Sus enseñanzas fueron recopiladas por su discípulo Arriano en el Enchiridion y los Discursos. Marco Aurelio. Marco Aurelio fue el último de los 5 buenos emperadores de Roma y gobernó desde el año 161 después de Cristo hasta su muerte en 180 después de Cristo. Es conocido por sus Meditaciones, un conjunto de escritos personales donde reflexiona sobre la ética, la virtud y el deber, influenciado por las enseñanzas estoicas. Musonio Rufo. Musonio Rufo fue un filósofo estoico griego que enseñó en Roma durante el siglo I después de Cristo. Fue maestro de Epicteto y ejerció una gran influencia en su pensamiento. Musonio enfatizaba la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y cultivar la virtud como medio para alcanzar la felicidad. Estos son solo algunos ejemplos de los estoicos más destacados de la historia, cuyas enseñanzas han dejado un legado perdurable y continúan siendo estudiadas y admiradas en la actualidad por su relevancia para una vida significativa y virtuosa. 7.
La ciudadela interior. La ciudadela interior es una metáfora utilizada en el estoicismo para referirse a la fortaleza de la mente y el carácter que los estoicos buscan desarrollar. Esta metáfora sugiere la idea de que cada individuo tiene el poder de construir y fortalecer una fortaleza interna que lo protege de las influencias externas y lo ayuda a mantener la serenidad y la paz interior en medio de las adversidades. En el contexto del estoicismo, la ciudadela interior representa la capacidad de mantener la calma, la claridad mental y la virtud en todas las circunstancias, independientemente de lo que suceda en el mundo exterior. Es el refugio interior al que se puede recurrir en momentos de dificultad, donde se puede encontrar fuerza y consuelo en medio de los desafíos y tribulaciones de la vida. Para los estoicos, cultivar esta ciudadela interior implica practicar la autodisciplina, la autoconciencia y el autocontrol. Significa aprender a controlar las propias emociones y reacciones, y afrontar los problemas con coraje y determinación. También implica cultivar la virtud y vivir de acuerdo con los principios éticos y morales que guían la vida de un estoico. 8. Libro sobre estoicismo. Meditaciones, de Marco Aurelio. Este libro es una colección de reflexiones personales escritas por el emperador romano Marco Aurelio, considerado uno de los principales textos del estoicismo. En él, Marco Aurelio ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir una vida de virtud, serenidad y autodisciplina. Cartas a Lucilio, de Séneca. Esta obra consiste en una serie de cartas escritas por el filósofo romano Séneca a su amigo Lucilio. En estas cartas, Séneca explora temas como la virtud, la sabiduría y la aceptación del destino, ofreciendo consejos prácticos para vivir una vida conforme a los principios estoicos. El arte de vivir, de Epicteto. Este libro recoge las enseñanzas del filósofo griego Epicteto, transmitidas por su discípulo Arriano. En él, Epicteto expone los fundamentos del estoicismo y ofrece consejos sobre cómo vivir una vida de acuerdo con la razón y la virtud, enfrentando los desafíos con serenidad y autodisciplina. Manual de Epicteto. Ancairidi. En este breve manual resume los principios fundamentales del estoicismo tal como fueron enseñados por Epicteto. Ofrece una guía concisa sobre cómo cultivar la tranquilidad interior, aceptar lo que no se puede cambiar y vivir una vida de virtud y rectitud. La Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Aunque no es exclusivamente un libro sobre estoicismo, esta obra del filósofo griego Aristóteles ha influido en el pensamiento ético del estoicismo. En ella, Aristóteles explora temas como la felicidad, la virtud y la amistad, ofreciendo ideas que resonaron con los estoicos y que se incorporaron a su filosofía. Estos son solo algunos ejemplos de libros importantes sobre estoicismo que proporcionan una introducción a esta fascinante filosofía y ofrecen consejos prácticos sobre cómo aplicar sus principios en la vida diaria. Sin embargo, hay muchas más obras disponibles que exploran diferentes aspectos y aplicaciones del estoicismo, brindando una riqueza de sabiduría y perspectivas para aquellos interesados en profundizar en esta filosofía. En resumen, el estoicismo ofrece una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida con coraje, sabiduría y serenidad. ¿Estás listo para abrazar esta filosofía y transformar tu vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios, y si te ha gustado este vídeo, por favor dale un like y suscríbete para poder ver más contenido como este. Además, me ayudas a que esta información llegue a más personas interesadas en este tema. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.